reconocido por Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos ver un cristianismo que de principio se ve bien, que de cara se ve bien, pero de corazón no podemos ver, y solo Dios puede ver los corazones. Normalmente en los mensajes que yo doy hay muchos memes y muchos chistes. Hoy lastimosamente no tengo memes para ustedes. Tal vez los voy a sorprender con uno, tal vez algún chiste, no sé, a ver si me recuerdo, porque hay muchas cosas aquí. Voy a explicar un poco los logos, las imágenes que usamos para los mensajes. Si podemos ver, hay un montón de flechitas que van para arriba. Y bueno, ahí están todos los logos que hemos usado. Las flechitas que van para arriba y una flecha que viene hacia abajo. ¿Por qué? Vamos a ver qué son esas flechitas. Las flechitas que van para arriba son, por decir, las religiones. Las flechitas están mostrando las personas que quieren alcanzar a Dios. Y la flecha que viene hacia abajo, todavía no, pónganme la otra foto. La flecha que va hacia abajo es Dios llegando hacia nosotros. Y vamos a ver por qué. Vamos a hablar de por qué. Porque las religiones, hemos visto un par de definiciones que dicen que las religiones son un conjunto de creencias, son un conjunto de normas de comportamiento, un conjunto de ceremonias, de oración o de sacrificios que son propias de un determinado grupo humano, de un lugar, de un grupo humano, con las que el creyente reconoce una relación con Dios. O sea, son cosas que los humanos hemos creado para poder conectarnos con Dios. Pero cuando vino Jesús, cuando Dios mandó a Jesús a este mundo, las cosas se dieron vuelta. Ahora se transformó en lo que es un cristianismo basado en la fe, basado en Jesús, que eso es la flecha que baja. Vamos a leer otra definición de religión que dice que son los comportamientos, prácticas y ceremonias que hacemos los hombres para poder alcanzar el favor de Dios. Vamos a recordar esa frase: alcanzar el favor de Dios y aplacar su enojo, aplacar su enojo y alcanzar el favor de Dios. Ahora, la flecha que baja es Dios que mandó a Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Que una definición que me gustó es lo que Dios hizo para alcanzar a la humanidad. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Mandó a Jesucristo, mandó a su Hijo Jesucristo. Y de eso vamos a estar hablando hoy, de lo que es una religión, de lo que yo hago para estar con Dios y lo que Dios hizo para estar conmigo. Vamos a estar hablando y vamos a estar viendo unos versos que son un poco confusos, pero los vamos a tratar de entender. Que estos versos a mí me confundían por un tiempo, porque ahí los vamos a leer, que están en Mateo 7. Los que tienen su Biblia pueden llegar a Mateo 7, los versos 21 al 23. Solo vamos a estar leyendo esos 3 versos por ahora. Que dice, comienza así. Este es Jesús hablando. Les dice: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Eso se entiende bien. No solo porque la gente diga Señor, Señor, van a poder entrar al cielo. Ok, se entiende. Vamos a los otros 2 versos. Dice: en el día del juicio, ya al final de los tiempos, en el día del juicio, muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero viene Dios y les va a decir a estas personas: nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. ¿Ok? ¿Y por qué puede ser un poco confuso? Porque parece que ellos sí están haciendo la voluntad de Dios. Están profetizando en el nombre de Dios, están sacando demonios. ¿Qué más dice que hacen? Hacen muchos milagros en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. Y uno puede pensar: hey, eso es la voluntad de Dios. Pero ¿qué es lo que les dice Jesús? Nunca los conocí. Nunca los conocí. Aléjense de mí. Más bien les dice, hay otra versión que les dice: hacedores de maldad. Entonces vamos a estar viendo estos versos que pueden ser un poco confusos, porque parece que hacen las cosas bien, pero no las están haciendo bien. Vamos a ver por qué, pero primero vamos a orar.
Gracias Dios por este día. Gracias Dios porque tu palabra es clara, Dios. Tal vez nos cuesta entenderlo, Dios, pero a través de la meditación, a través de más conocimiento de ti, Dios, tú nos das sabiduría, tú nos das discernimiento para entender las cosas. Y solo te pedimos, Dios, que tu palabra pueda ser clara a nuestros oídos, a nuestros corazones, que podamos tener un corazón tranquilo, humillado esta noche, Dios, que podamos entender lo que tú nos quieres enseñar. Porque no soy yo hablando, eres tú hablando aquí, Dios. Así que úsame, que todas las palabras puedan ser de edificación, Dios, para las personas que lo escuchan. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a leer unos versos que dan un ejemplo parecido a estos de Mateo 7, del 21 al 23. Nos vamos a ir al Antiguo Testamento, vamos a ir hasta Isaías. Isaías capítulo 58. En el primer verso, en el verso 1 del capítulo 58, es Dios que le dice a Isaías: ve a mi pueblo y diles, háblale a mi pueblo Israel, háblales de sus pecados, porque el pueblo de Israel está en mucho pecado en ese tiempo. Entonces vamos a comenzar desde el verso 2, y este es Dios hablando, le dice: sin embargo, mi pueblo que está pecando, le dice, se hacen los piadosos, vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe en su favor, fingiendo, lean bien, fingiendo que quieren estar cerca de mí. El verso 3. Estas son las personas que hablan y dicen: hemos ayunado delante de ti, porque no te impresionamos. Hemos sido muy severos con nosotros mismos, nos hemos sacrificado mucho y ni siquiera te das cuenta. Eso es lo que ellos le dicen a Dios. Y este Dios otra vez hablando y les dice: les diré por qué. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. Verso 4. ¿De qué les sirve ayunar? ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Verso 5. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza como cañas en el viento. Se visten de tela áspera y se cubren de cenizas. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada a Dios? Son personas que viven haciendo unas cosas malas y vienen a la iglesia todos los días, como dice ahí en esos versos, que ayunan, se visten de tela áspera, parece que tienen un buen corazón. Y Dios les hace la pregunta: ¿realmente creen que eso agrada al Señor? Entonces Dios aquí está describiendo a la religiosidad, la hipocresía de estas personas. Parecen ser buenas personas, como les dije, ayunan, parece que se presentan con humildad ante Dios, quebrantados ante Dios. Aparentan ser personas devotas a Dios, pero con el propósito de ganarse el favor de Dios, porque le hacen la pregunta: Dios, ayunamos, ¿acaso no puedes ver que nos sacrificamos, que hacemos esto y que lo otro? Se quieren ganar el favor de Dios. Eso es lo que dice el verso 2. Y ellos creen, esas personas creen que Dios va a ignorar lo malo al hacer buenas cosas. No, Dios, eso yo lo hice mal, te voy a presentar lo bueno. No veas lo malo, te voy a presentar lo bueno. Y muchas veces nosotros hacemos eso cuando vamos a Dios. Le hacemos promesas a Dios. Dios, si voy a ir todos los domingos a la iglesia, pero quiero que me ayudes en algo. Quiero ganarme tu favor. Quiero que me ayudes porque yo te estoy dando algo. No le estamos dando la vida completamente a Dios. Solo estamos haciendo buenas cosas para, como decía la definición de religiosidad, para aplacar el enojo de Dios o para ganarnos el favor de Dios. Ok. Imagínense ustedes que nosotros lleguemos al cielo, como los versos de Mateo 22, capítulo 7, 22 y 23, que dicen: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Imagínense llegar a Dios y Dios que les diga: no pueden entrar al cielo.
¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a ver qué es lo que de verdad necesitamos hacer. Pero unos puntos bien específicos de estos versos es que podemos ver que aquí Dios o Jesús no les niega a la gente que hicieron esas cosas buenas, esas buenas obras. Tal vez de seguro si expulsaron demonios, profetizaron en el nombre de Dios, hicieron muchos milagros. Jesús no les dice a ellos, no, ustedes no hicieron eso. Está bien, lo hicieron, pero solo por eso no significa que ellos de verdad conocían a Dios. Podemos hacer muchas cosas buenas, hasta los malos pueden hacer cosas buenas, pero eso no significa que son buenos de corazón o que le han entregado su corazón a Dios. Eso no, solo por hacer cosas buenas no significa que han aceptado el regalo de Dios. No creen todavía que Jesús los puede salvar. Y otra cosa es que el hacer estas cosas, decir, Señor, Señor, profetizar en el nombre de Dios, hacer muchos milagros, ¿qué? Ayudar en Nigua, que nosotros vamos a Nigua a construir casas y todo eso, esas buenas obras no nos salvan. ¿Por qué? Ya vamos a ver un poco más adelante, pero además de eso, tenemos un ejemplo de Judas. Si vamos a Lucas 9, el verso 1 y verso 2, vamos a ver que aquí Jesús reúne a sus 12 discípulos y dice el verso 1, les dio poder para sanar enfermedades y autoridad sobre todos los demonios. Luego los envió a anunciar las buenas noticias del reino de Dios y a sanar a muchos enfermos. Judas, el que traicionó a Jesús, hizo todas esas buenas obras. ¿Se salvó al final de su vida? No. Judas no está en el cielo. Entonces, si Judas, que hizo todas esas cosas milagrosas, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y de eso vamos a estar hablando hoy. Lo que es ser un cristiano verdaderamente reconocido por Dios. Judas no reconoció a Dios, ni Dios reconoció a Judas. Y si nosotros vamos a ser cristianos verdaderos, cristianos reconocidos por Dios, hay que saber una cosa, hay que saber un par de cosas. Y aquí es donde van a escribir en sus boletines que dice, número 1, solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Vamos a leer en Colosenses capítulo 2, versos 13 y 14, que dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado su naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Ok, aquí está explicando que Dios tuvo que mandar a Jesús por nuestra naturaleza pecaminosa. Dice, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Hay que recordar eso, todos nuestros pecados. Dios anuló el acta. Hay otros versos que dicen que Dios canceló la deuda, anuló la deuda que teníamos. ¿Y cómo así? ¿Cuál deuda? Yo tengo una deuda con Dios, ¿qué va a hacer? Y la verdad es que sí, todos tenemos una deuda con Dios. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Porque cuando nosotros quebrantamos las leyes de Dios, cuando cometemos algún pecado, estamos quebrantando las leyes de Dios. Y automáticamente tenemos una deuda. Y nuestra deuda solo se paga estando separados de Dios, yendo al infierno. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer para pagar nuestra deuda, estar separados de Dios por una eternidad. Entonces aquí podemos ver que Dios anula esa deuda. Hay un acta, hay una sentencia. Dale al siguiente. Imagínense un acta que dice tal persona, fulanito de tal, cometió tal pecado tal día, cometió tal pecado tal otro día, le dijo tonto a su hermanito, irrespetó a sus padres, cualquier lista, robó de su trabajo, llegó tarde y mintió que no había un tapón, que no sé qué, pero no había ningún tapón, mintió, tal y tal. Ahí está esa acta, y esa acta nos sentencia a nosotros a estar una vida separada de Dios.
Pero Dios no clavó, como decía en el verso anterior, Dios no clavó ese papel en la cruz, sino que fue Jesús quien fue clavado en la cruz. Entonces, podemos ver en 2 Corintios 5:21 que dice, Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra Dios lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia en Cristo. Ok, leamos bien ahí, dice Cristo, quien no cometió pecado alguno, por causa de quién? Nuestra. Dios lo hizo pecado. No es que hay que entender algo, Dios lo hizo pecado. Entonces Dios en ese momento estaba viendo a Jesús no como un pecador, lo estaba viendo como el pecado en sí, como toda la maldad del mundo. Dios la puso en Jesús. ¿Por qué la puso en Jesús? Porque se tenía que cumplir, se tenía que pagar esa deuda. Yo, siendo un pecador, no puedo pagar la deuda de otra persona, solo puedo pagar mi propia deuda. Ok, hay que recordar eso. Yo como deudor, yo que tengo que pagar una deuda, mi deuda solo se paga yendo al infierno, yo muriendo. Y en ese momento, cuando Jesús fue clavado en la cruz, Dios lo vio a él como pecador. Dios puso mis pecados, todos nuestros pecados, en Jesús. Dios lo puso a él como, no solo como pecador, lo puso a él como pecado. Dios lo hizo pecado para hacernos justicia de Dios en Cristo. Ok, entonces cuando hablamos de justicia, justicia es cuando yo debo algo y lo pago. Yo tengo una sentencia y cumplo con esa sentencia. Eso es justicia. Viene un juez y le da con el martillito, ¡pau! Tal persona tiene que estar tanto tiempo en la cárcel porque hizo tal y tal cosa. Esa es una sentencia, esa es una acta, esa es una sentencia. Y eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. Fue a la cruz y esa justicia de nosotros ir al infierno, de nosotros estar separados de Dios, fue Jesús quien cumplió eso por nosotros. Entonces esa deuda, esa acta fue anulada, como decía en el verso anterior. Esa deuda ya fue pagada. Todos nuestros pecados ya fueron pagados. Y punto número 2, si ustedes quieren ser cristianos verdaderos, hay que saber que no podemos ayudar a Dios para guardar nuestra salvación. ¿Por qué pongo así? Ayudar a Dios para guardar nuestra salvación. Porque hay muchas personas que dicen, sí, Cristo murió por mis pecados, pero hay ciertas cosas que yo las tengo que pagar. Tengo que pagarlas haciendo cosas buenas. Recordemos que ya Jesús pagó por todos nuestros pecados. Si ya todo está pago, yo no tengo deuda. Y yo no puedo ayudar a pagar una deuda que ya no existe. Si esa deuda no está, no puedo ayudar a pagar esa deuda. Vamos a leer en Efesios 2, versos 8 y 9, que dice, pues por la bondad de Dios, han recibido ustedes la salvación por medio de ¿qué? De la fe. No es eso algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino es un don de Dios, es un regalo de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada. Vamos a leerlo una vez más, lento, dice, pues por la bondad de Dios, por el regalo de Dios, Dios quería ser bondadoso. Dios nos amaba tanto que dijo, ellos no se lo merecen, pero les voy a dar este regalo. Por la bondad de Dios, ustedes han recibido la salvación por medio de la fe. Cuando nosotros ponemos nuestra creencia, ponemos nuestra fe de que solo Jesús me puede salvar. Yo no me puedo salvar, no son mis buenas obras, como dice ahí. Esto no es algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de lo que yo pueda hacer, de modo que nadie puede gloriarse de nada. Vamos a leer otros versos que hablan literalmente lo mismo, que están en Romanos 3.
Romanos 3, versos 27 y 28, que dice: ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? ¿Puedo yo estar orgulloso de que Dios me va a aceptar? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Vamos a leerlo otra vez, pero en otra versión, a ver si lo podemos leer, entender un poco más. Dice en Romanos, siempre ahí, en la versión Dios habla hoy, dice: ¿dónde pues queda el orgullo del hombre ante Dios? Queda eliminado. Mi orgullo delante de Dios queda eliminado. ¿Por qué razón? Hace la pregunta, ¿por qué razón mi orgullo queda eliminado delante de Dios? No por haber cumplido la ley, sino por haber creído, por haber puesto mi fe, por creer en Jesús. Así llegamos a esta conclusión. Esta es la conclusión de todo. Dice: Dios hace justo al hombre por la fe, independientemente del cumplimiento de la ley. O sea, cumplo la ley o no cumpla la ley, no hago ninguna buena obra, si hago muchas buenas obras, eso no me hace salvo. Vamos a ver, el verso 28 dice: así que somos hechos justos. Dios me ve limpio, me ve con su justicia, me ve como Él es, me ve justo a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley, independientemente del cumplimiento de la ley. Dice, Dios hace justo al hombre por la fe, independientemente cumpla la ley o no cumpla la ley. Entonces podemos pensar, entonces, ¿para qué son las buenas obras? Las buenas obras son como nosotros agradamos a Dios. Hay un verso que no está aquí, pero quiero que escríbanlo en su papelito, que es Efesios 2, el verso 10. El verso 10 se lo voy a leer. No está en la pantalla, perdón. Dice: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. Lo voy a leer una vez más. Si lo pueden buscar en la Biblia rapidito en su teléfono, Efesios 2, verso 10 dice: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Cuando dice creó de nuevo es cuando podemos escuchar esas frases que son muy religiosas también: nacer de nuevo, ser nueva criatura. Cuando nacemos de nuevo es porque hemos aceptado a Jesucristo. Dice, Él nos creó de nuevo, somos nueva criatura en Cristo Jesús, a fin, con el propósito de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, es cuando nos convertimos en hijos de Dios. Si hacemos buenas obras sin estar en la familia de Dios, no nos ayuda para nada. ¿Saben por qué? Porque Dios ya mandó a Jesucristo. Dios ya nos ama tanto y Dios ya nos ama al 100%. Hacemos buenas obras, no nos va a amar más. Hacemos malas obras, no nos va a amar menos. Pero cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, ese amor ya lo recibimos. Ese amor ya lo recibimos. Y es cuando nosotros ya podemos poner en práctica este verso, que somos nuevas criaturas con el propósito a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. Entonces, esa deuda, hay que recordar, esa deuda fue pagada por Jesucristo para yo poder recibir ese regalo. Ese es un regalo de Dios. Entonces, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, cuando nos convertimos en hijos de Dios, cuando conocemos a Dios, cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, es cuando conocemos, vamos a ser reconocidos por Dios como sus hijos. Y así es como vamos a llegar al cielo. La entrada al cielo es solo por Jesucristo, solo por fe, como hemos leído ahí. Ahora bien, el ser hijo de Dios no te hace un buen cristiano, no te hace un buen hijo. El ser un buen hijo es un hijo obediente. El ser un buen hijo es alguien que cumple, alguien que sigue las cosas. Entonces podemos decir que hemos escuchado esta palabra, discípulo. ¿Qué significa la palabra discípulo?
Discípulo significa seguidor, alguien que estudia con alguien. Digamos, yo podría ser el discípulo de Martín. Martín es panadero. Martín me enseña a hacer pan y yo sigo los pasos de Martín. Yo sigo las instrucciones de Martín y estoy siendo un discípulo de Martín. Entonces, cuando aceptamos a Jesucristo, llegamos a ser hijos de Dios, pero eso no significa que somos discípulos de Cristo. Somos discípulos cuando comenzamos a dar pasos de fe en obediencia. Entonces, estos primeros dos puntos que acabamos de ver, de que solo Cristo salva, de que yo no puedo ayudar a Cristo para guardar mi salvación está guardada en Dios, en Jesús, en lo que hizo Jesús. Ahora vamos a ver qué son cosas que cristianos de verdad tenemos que hacer. Ya cuando aceptamos a Jesucristo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Número 1 es, tengo que hacer todo con un corazón agradecido. ¿Somos hijos de Dios? Muy bien. Pero todo lo que hagamos hay que hacerlo con un corazón agradecido. En Colosenses 3, versos 16 y 17 dice, que habite en ustedes, que habite en nosotros la palabra de Cristo. ¿Cómo tiene que habitar esa palabra de Cristo? Con toda su riqueza. ¿Y cómo es esa riqueza? Hay que instruirnos, hay que aconsejarnos unos a otros con toda sabiduría. ¿Y qué es lo que nos pide Dios ahí? Que cantemos salmos, cantemos himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Verso 17 dice, y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Somos hijos de Dios. Hagamos todo lo que vamos a hacer, ya sea hablado, o sea aquí en la iglesia, o afuera en la calle, todo lo que vamos a hacer para ayudar a alguien, que no sea para que la gente nos vea, sino que sea con agradecimiento a Dios. Decirle a Dios, gracias porque tengo la oportunidad de ayudar. Gracias porque tengo la oportunidad de darle algo a alguien. Gracias porque me das vida nueva en Cristo Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que yo o cualquiera de ustedes oró diciéndole, gracias Dios por que soy tu hijo, porque me has dado el privilegio de ser tu hijo? Mandaste a Jesucristo en la cruz para morir por mí y te agradezco por eso. Creo que eso es algo muy importante de hacer porque nos pone en nuestro lugar, nos da un corazón humilde, nos da un corazón de verdad agradecido, el saber de que yo no me merezco nada, pero es Dios quien me da las cosas, es la bondad de Dios, todo es un regalo de Dios. Y otra cosa que nosotros como cristianos verdaderos tenemos que hacer, punto número 2, es que hay que hacer todo con un corazón libre de segundas intenciones. Libre de segundas intenciones, libre de segundas intenciones de aún ganarnos el favor de Dios o ganarnos el favor de las otras personas. Nosotros como cristianos necesitamos un corazón libre de segundas intenciones. Un corazón agradecido, libre de segundas intenciones. Vamos a leer Hechos 11:6, dice así, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer, número 1, que Él existe y que Él recompensa a quienes lo buscan con sinceridad. O sea, no esperemos nada a cambio. Dios ya nos dio todo, Dios ya nos dio una vida nueva. Dios ya nos dio a Jesucristo. Imagínense, Dios nos amó tanto que aún nosotros en nuestro pecado, como dice Romanos 5:8, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo vino y murió por nosotros, por amor. Eso fue, wow, Dios nos amó tanto que aún nosotros siendo pecadores, Dios nos amó. Entonces, ahora que somos hijos de Dios, todo el que desea acercarse a Dios, si nosotros como hijos de Dios nos queremos acercar a Él, debe creer que, número 1, Él existe y hemos confiado en Jesús, que Él nos salvó de nuestros pecados y que Dios va a recompensarnos a nosotros si lo buscamos con toda sinceridad.
Ahora, siempre que pensamos o leemos la palabra recompensa, pensamos, wow, Dios me va a dar todo lo que yo quiero, voy a hacer todas las cosas. No, sinceridad es recompensa, y nuestra recompensa no es para nosotros disfrutarla aquí, nuestra recompensa es para disfrutarla en el cielo. Ya somos cristianos cuando ponemos nuestra fe en Jesús, y ahora nuestras buenas obras, lo que Dios quiso para nosotros hacer, son recompensa en el cielo. Claro, Dios nos puede recompensar aquí, pero nuestra meta debería ser la recompensa en el cielo. Vamos a leer otro verso que está en Romanos 12, el verso 9 y 10 dice: el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con un amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Ahí es cuando entra que nuestras intenciones al servir a las personas no debe ser con que, tal persona me está viendo, le voy a caer bien al pastor o al líder, ahí está tal persona, ahí está tal muchachita, que sea. No, nuestro corazón debe ser agradar a Dios. Como decía el verso anterior, Dios va a recompensar si nosotros lo buscamos a Él y si hacemos todas las cosas con sinceridad y si nos amamos los unos a los otros. Un amor fraternal, un amor que respeta, un amor que se honra, que nos honramos mutuamente, es cuando yo puedo servirlos a ustedes, ustedes me pueden servir a mí, nos podemos servir entre nosotros mismos sin esperar algo a cambio. Y eso es tan difícil pensar de que yo voy a dar mi tiempo, yo voy a dar mis recursos, y ¿por qué no me dan más responsabilidad? ¿Por qué no me ponen como algo aquí en un gafetito que dice tal persona dio algo? Queremos reconocimiento muchas veces, y ese reconocimiento hay que entender que es Dios, hay que buscar el reconocimiento de Dios. Ahí creo que está en Mateo 5, no están los versos aquí, pero dice que si nosotros hacemos las cosas para que solo nos vean, esa va a ser la única recompensa. Vamos a ser vistos. Pero nuestra recompensa está en el cielo. Nuestra recompensa es lo que Dios nos va a dar en el cielo. No es la salvación. Hay que reconocer que nuestra recompensa no es la salvación. Hacer buenas obras no es la salvación. Hacer buenas obras es para la recompensa que Dios nos quiere dar en el cielo. Y si pueden ver, este mensaje está dividido como en dos partes. Número 1, los que saben que son hijos de Dios, que son los primeros 2 puntos, que hay que saber que Dios salva, que no podemos ayudar a Dios para guardar nuestra salvación, sino que nuestra salvación está en Dios. Y los segundos 2 puntos son los hijos de Dios, qué es lo que tienen que hacer esos hijos de Dios, que hacer las cosas con un corazón libre de segundas intenciones, con un corazón agradecido. Y para aquellas personas que están aquí, que han escuchado el Evangelio muchas veces, nosotros no podemos ser discípulos de Dios. Nosotros no podemos ser, nadie de aquí puede ser discípulos de Dios. No podemos ser seguidores de Jesús sin antes ser hijos de Dios. ¿Y cómo somos hijos de Dios? Aceptando el perdón de nuestros pecados. Es decirle a Dios: perdóname por mis pecados, entiendo que Jesús murió en la cruz, acepto ese regalo de salvación. Y hay que entender que nosotros, al hacer algo bueno, no va a eliminar lo malo que hemos hecho. Mis buenas obras, lo bueno que yo haga, no es para salvación, es mi fe en Jesucristo, mi fe en Dios. Hay que recordar que Dios perdonó todos nuestros pecados, como dicen en Colosenses 2, en los versos 13 y 14, que ya los leímos. Todos nuestros pecados fueron pagados en la cruz. Y a todos esos pecados ya están pagados. Esa deuda de mis pecados ya está pagado. Esa acta que nosotros teníamos ya está rota. Yo ya no tengo que pagar nada más si Dios ya lo pagó todo. Entonces, si no has hecho esa oración de aceptar a Jesús, de aceptar el regalo de Jesús, lo puedes hacer hoy. Hazlo hoy. No esperes hasta después. La vida no es segura. Hace poco
creo que fue esta semana, como el lunes o el martes, murió un señor que venía aquí a la iglesia. Estuvo viniendo aquí a la iglesia. Le dio un paro cardíaco, un ataque, un infarto. Ese señor, estoy seguro que escuchó el mensaje de salvación, como todos ustedes han escuchado el mensaje de salvación. Pero es decisión de cada uno de nosotros si vamos a aceptar a Jesucristo en nuestro corazón. Y no es que les quiero dar miedo, wow, un señor que venía a la iglesia se murió. No, el punto es reconocer que Dios mandó a Jesucristo en la cruz a morir por nosotros. Y si quieres ser hijo de Dios, tienes que reconocer eso, que Dios mandó a Jesucristo. No son tus obras que te salvan, es Jesucristo. Con ese pagando esa deuda de nuestros pecados, con ese sacrificio. Y ya para los que somos hijos de Dios, hay que cuidar nuestro corazón. Todo lo que hagamos, es fácil sentirse bien, el hacer buenas obras, uno se siente bien. Hace poco un hermano de la iglesia me decía que salió de su casa y que vio un buzo sacando basura y que le dice, hey, mira, te voy a dar, no sé, 20 pesos. Y el buzo, agradecido, y dice que él se siente bien. Y después le dijo al hombre, si quieres acompáñame, que voy al supermercado, te voy a comprar un jugo, una empanada. Y ese hermano decía, wow, qué bien se siente hacer las cosas bien. Pero las buenas obras no son para que nosotros nos sintamos bien. Está bueno sentirse bien porque uno se siente animado en hacer buenas cosas, pero nuestras buenas obras son para agradar a Dios. Hay que cuidar nuestro corazón. Y yo les prometí un meme, por lo menos un meme, que es un hombre con unas sillas, vamos a ver si lo ponemos aquí, que dice que esos son los solteros en la iglesia tratando de impresionar a las hermanitas, de wow, cómo carga, es un hombre fuerte. Si estamos haciendo las cosas para que nos vean, esa va a ser la única recompensa. Dios lo que nos va a recompensar es un corazón sincero cuando lo buscamos a Él sinceramente. Cuando hacemos las cosas con corazón para agradarlo a Él. Dios nos quiere bendecir. Dios nos quiere bendecir, Él nos quiere recompensar. Pero no necesariamente Dios nos va a recompensar como nosotros queremos. Él nos recompensa con una buena comunidad en la iglesia, nos recompensa hablándonos a través de su palabra, nos recompensa a través de las oraciones. Y esa es la recompensa que hay que buscar. Nos recompensa con paz. La paz que Dios da es una paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice su palabra. Y eso es lo que hay que buscar en Dios. Porque si estamos buscando que la gente nos vea, wow, cómo ayuda en la iglesia, cómo limpia en la iglesia cuando nos toca hacer aseo, cómo canta, cómo aplaude bien o aplaude mal. No, Dios no va a recompensar eso. Cuidemos nuestro corazón, hermano. Cuidemos nuestro corazón porque de nuestro corazón es lo que emana la vida y Dios ya nos ha dado nueva vida. Hay que buscar agradar a Dios con nuestro corazón. Oremos. Gracias Dios por este día. Gracias Dios porque en tu palabra podemos entender de que Jesús vino a morir por nosotros. Tú nos muestras, Dios, de que tu amor es perfecto, es un amor que no esperó para que nosotros fuéramos buenos. Tú nos mandaste a Jesucristo aún con todos nuestros pecados, Dios. Tú nos amas y nos quieres bendecir, nos quieres recompensar, Dios. Gracias porque mandaste a Jesucristo en la cruz. Esa es nuestra recompensa, esa es nuestra salvación. Te agradecemos por eso, Dios. Gracias porque ese es un regalo. No tenemos que hacer nada. No tenemos que andar de rodillas de aquí hasta el templo no sé qué, hasta la calle tal, hacer tantos kilómetros de rodillas, hacer tantas oraciones. Tú lo que quieres, Dios, es que nos humillemos ante ti, que podamos estar agradecidos porque mandaste a Jesucristo a morir en la cruz. Y si nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, tú nos prometes vida eterna. Y esa vida eterna, Dios, es lo que es nuestra esperanza, Dios, nuestra esperanza de una nueva vida. El estar sellados por tu Espíritu Santo, Dios, es lo que nos da nueva vida aquí en la tierra y nos da una vida eterna contigo, Dios. Gracias, Dios, porque en tu palabra nos enseñas a ser humildes, nos enseñas a buscar, nos enseñas que te tenemos que buscar con sinceridad,
Tenemos que buscar, Dios, sabiendo de que tú nos vas a recompensar, sabiendo de que tú nos vas a hablar y que tu recompensa, Dios, tu recompensa es lo que nosotros necesitamos, Dios. Tú no nos vas a dar más de lo que necesitamos, tú nos vas a dar lo suficiente, tú nos vas a dar lo que necesitamos para honrarte a ti y para ser de ejemplos vivos de que tú cambias vidas, Dios. Nosotros queremos ser una vida cambiada, Dios. Queremos ser cristianos reconocidos por ti, porque hemos confiado en ti. Queremos ser reconocidos por todas las otras personas porque hacemos las cosas de corazón para ti, Dios. Guárdanos el resto esta noche, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.